tardes, un gusto saludarles a esta hora en Argumentos. Como siempre, es un placer acompañarles. Soriemi González, nuestras redes a su disposición, @argumentosgb y mi cuenta @Soriemi. Como siempre, desde este espacio hablamos de diferentes temas que son parte de la noticia nacional, de la dinámica, pero también de esos temas que son importantes conversar y conocer, no solamente desde el ámbito externo, sino también desde lo interno. Y justamente de hablar de la gestión de las emociones y de cómo es importante también conocer acerca de cómo funcionamos, de cómo llegar a ese bienestar en nuestra mente y también en nuestro corazón. Para eso nos acompaña una invitada especial. Está con nosotros Isabela Sotillo, quien es psicólogo mención clínico. Gracias por estar en Argumentos. Gracias a ti por la invitación y a todo el equipo de Globovisión. Para mí es un placer estar aquí. Bueno, como tú dices, es demasiado importante pues el mundo social, que siempre tenemos muchísimas cosas que nos acompañan externamente, pero no funcionamos si no nos conocemos a nosotros primero internamente. Entonces, bueno, hoy vamos a tocar muchos temas interesantes. Porque justamente, como decía, es importante eso, conocerse en lo interno y desde aquí siempre abordamos como muchos temas y temas importantes de análisis, pero de cómo funciona la dinámica y el entorno exterior. Pero siempre es importante eso, sentarnos y pensar, bueno, ¿cómo estoy en lo interno? ¿Cuándo necesito también buscar ayuda? Porque eso quizás es lo más complejo en la sociedad en la que estamos, el decir, bueno, necesito ayuda y no solamente como, bueno, tengo que lidiar solo con todo. Sí, y sabes que los grandes estudios actualizados ya, gracias a Dios, dicen que hace muchísimos años había muchos tabús, ¿okay? De ir a terapia, del que iba a terapia realmente era el que estaba loco o no estaba acorde al entorno o a la sociedad. Y sí, hay un porcentaje realmente en donde tenemos patologías, diagnósticos, genéticamente hablando, pero realmente la mayoría, el 80% de la población, deberíamos ir a terapia porque somos seres evolutivos, somos seres cambiantes y dentro de una sociedad, dentro de un mundo, hay muchos factores que día a día, segundo tras segundo, pues van cambiando y de alguna manera nosotros dependemos también de lo que está pasando afuera. Desde que salimos de nuestra casa dependemos de cómo está el clima, tan sencillo como eso. Vamos a depender de cómo está nuestra relación de trabajo, quiénes nos acompañan en nuestro ámbito laboral, cómo nos sentimos nosotros en el lugar de entrenamiento o una actividad física. Entonces, ahí ya podemos empezar a hablar un poquito de lo que es el tema del intrapersonal e interpersonal. Tenemos una relación intrapersonal, que es la relación que tenemos con nosotros mismos, y las relaciones interpersonales, que son todo lo que pasa después de nuestro primer lugar seguro, que es nuestra casa. Entonces, esa relación intrapersonal juega como una base de un edificio y ya después yo voy construyendo en base a nuestras elecciones. Entonces, esa parte de esa introspección a veces es muy complejo hacerlo nosotros mismos. Por eso es tan importante asistir a terapia bajo un profesional, sea un coach, sea un médico, sea un psiquiatra, sea un psicólogo. Es importante siempre dejarse ayudar, es importante siempre dejarse escuchar, es importante drenar, es importante descargar, porque día a día pues nos vamos cargando de estrés, de cosas que van pasando en nuestra vida que realmente necesitamos hacer limpieza constantemente y hacer una revisión internamente de cómo estamos. Claro, entonces, y el hacer esa revisión también es importante, como decías, bueno, seguir fomentando esa formación, que las personas entiendan que es algo que es importante, como decías y explicabas cuál es la necesidad realmente que hay y que yo creo que quizás después de la pandemia muchas personas fueron conscientes realmente de la necesidad y la palabra, por ejemplo, de salud mental comenzó a estar allí, pues todas las personas la escuchaban, a entender que realmente hay una necesidad. Sí. Y no sé cómo lo evalúas quizás en las consultas, si las personas, bueno, ahora se animan más o llegan ya cuando de pronto, bueno, estoy ahogado y no sé cómo... Nombraste un fenómeno, diría yo, que es la pandemia. Y yo lo recalco mucho en mis consultas, porque la pandemia, clínicamente estudiado, marcó un antes y un después. En la vida de todos nosotros, trajo muchísimas consecuencias negativas, pero viéndolo desde el ámbito positivo, nos despertó. Fue un despertar a muchísimos. Y no sé si te has dado cuenta que últimamente, desde hace unos años para acá, hay muchas series en Netflix, hay muchas películas como Intensamente 2, como la nueva película que acaba de, el documental de adolescentes. O sea, hay muchas cosas que antes no pasaban. Entendemos que las redes sociales, el tema de las pantallas, pues tiene sus pros y sus contras, pero en tema positivo tenemos mucha información a nuestro favor que nos enseñan día a día. Vamos a asistir a terapia, vamos a ayudar, vamos a dejarnos ayudar, vamos a cooperar entre todos, vamos a compartir, vamos a revisar qué está pasando. Entonces, bueno, Intensamente 2 fue una película que hoy en día yo trabajo hoy en día clínicamente con adolescentes y adultos. Y yo la coloco de ejemplo para los adolescentes, pero más aún para los adultos.
Es una película profunda, es una película compleja, en donde en la primera parte de la película, Intensamente 1, muestran las 5 emociones primarias, pero en la Intensamente 2 ya es cuando Riley, la protagonista de la película, no sé si la viste, tiene 13 años, y es allí donde Pixar, bueno, utilizaron 25 psiquiatras y 50 psicólogos. Y se nota. Se nota, es compleja. No es profunda. Claro, no es solamente, ay, qué colores tienen las emociones, va más allá. Entonces, esta película realmente, cuando hablamos de gestión de emociones, es para mí mi película favorita. Mi muestra, yo lo pongo siempre sobre la mesa en una consulta. Sea lo que sea, o sea cual sea el motivo de consulta del paciente, siempre vamos a llegar a gestión de emociones. Sea ámbito deportivo, sea ámbito clínico, sea ámbito organizacional, esté pasando por una ruptura de pareja, una etapa de duelo, siempre pongo Intensamente 2 sobre la mesa. Porque realmente nos muestra a ese adolescente que empieza a descubrir las emociones más complejas, por lo menos la ansiedad, que es el anaranjado, es la protagonista de la película. Cómo yo gestiono y entiendo que todas las emociones son necesarias en nuestra vida. Tengo pacientes que llegan a mi consulta con aquel miedo, con aquella ansiedad, con aquella angustia y quiero eliminarla, quiero borrarla. Yo les hago entender, les digo, mira, creo que o sales de aquí o eso no va a pasar nunca. Las emociones están con emociones. Y van a estar y es parte de nuestro ciclo y nuestra rutina de vida, es parte de nuestro funcionamiento, mejor dicho. Sin las emociones nosotros realmente no funcionamos. Yo siempre pongo un ejemplo, si tú estás en la cocina de tu casa y tú colocas tu mano encima de la estufa y está caliente, ¿ok? Hablemos del dolor, que nos duele a todos mucho. Ponemos la mano encima de la estufa y yo estoy hablando contigo, echando un cuento. Si no existiese el dolor, ¿qué me avisa a mí que yo tengo que quitar la mano? Porque me voy a quemar todo el brazo. Entonces yo siempre les digo, las emociones, todas son mecanismos de protección y que llegan para tocar puerta y decirnos, hey, es una alerta, es un mecanismo de aviso para decirnos, hay algo que hay que cambiar, hay algo que hay que mejorar, hay algo que hay que gestionar. Entonces, eso es lo más fundamental para comenzar. O sea, cuando llega una emoción, entender que una emoción no dura más de 90 segundos, pero después de esos 90 segundos, ¿qué vino a avisarme? ¿Qué tengo que mejorar? ¿Qué tengo que cambiar? Y eso es importante. Claro, y ese factor que explicas es bastante interesante porque el tema de muchas personas es eso, no entienden que las emociones en sí, las primarias y como mencionas, están bien. Está bien en algún momento, bueno, también sentir ansiedad en el sentido de, bueno, eso te mueve a activarte quizás si tienes una presentación de trabajo independiente en el colegio, en el ámbito donde estés, pero el tema es como decías, si se queda allí constantemente, y creo que la película también lo explica muy bien, demasiado. Cuando toma el control la ansiedad completo, es donde entra en caos y ahí es donde cada quien tiene que pensar, bueno, ¿cómo estoy gestionando mis emociones? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Y qué se queda allí de forma permanente? Porque como dices, bueno, quizás ese análisis no lo hace porque, bueno, en el momento, incluso cuando no sé, si es molestia, si es miedo, no lo piensas, pero bueno, luego es como sentarse a ver qué estoy sintiendo y si es permanente, ¿no? Exactamente. Bueno, lo dijiste ahorita. La ansiedad, que fue la protagonista de la película, ella quería, fíjate que alegría quería también tomar el control de que siempre estemos felices y alegres y realmente eso no va a ser así. Y ansiedad quería tomar el control completico de todo lo que estaba pasando. Entonces, realmente ahí es cuando tú dices, ¿a qué extremo vas a llegar? Entender que la ansiedad hizo mover a Riley para superarse en el hockey, pero entender que no me voy a quedar permanente en una ansiedad porque la ansiedad realmente es futuro y es lo que no ha llegado y no ha pasado. Bien, para seguir hablando de este tema lo vamos a hacer luego de la pausa. Ustedes no se muevan, seguimos con más de argumentos. Seguimos en Argumentos, conversando con Isabela Sotillo, quien es psicólogo clínico, hablando acerca de la gestión de las emociones y cuán importante es para ese bienestar de cada uno de los seres humanos el entender qué estamos sintiendo. Y hacíamos énfasis en esta película de Intensamente 2, cómo explica realmente cómo funcionan las emociones. Y ahora en el plano práctico también, cómo las personas pueden ir identificando, cómo pueden ir trabajando también en esa inteligencia emocional. Con algunos invitados que ha estado aquí yo decía, bueno, incluso debería ser así como una materia que tú veas en el colegio y que desde niño tú aprendas el tema de la inteligencia emocional, de gestionar esas emociones, porque es fundamental y es algo que vas a usar realmente desde pequeño hasta que eres adulto, y muchas personas también a veces tienen conflictos justamente por eso, por no saber canalizar sus emociones.
Fíjate que, bueno, por lo menos en mi caso en el colegio vi, pero fue como que muy ligera la materia. Y de allí fue que yo decidí estudiar psicología, imagínate. Lo que me enamoré de la carrera y entender que el cerebro para mí es un funcionamiento muy grande, clínicamente hablando, pero es perfecto. O sea, el funcionamiento y la conexión entre mente y cuerpo es bárbaro. Entonces, bueno, el aprender a gestionar las emociones, lo primero que tenemos que ser conscientes es que eso no es un proceso de la noche a la mañana. De hecho, la persona que asiste a terapia tiene que entender que si para ver cambios yo tengo que hacer cambios. Mi primera voluntad es ya estar en terapia, ¿cierto? Y dejarme ayudar y abrirme para escuchar y entender cosas que a lo mejor yo no estoy yendo por el camino que es. Ahora, eso lleva un proceso. Eso lleva un tiempo, un lapso de tiempo en el cual depende del proceso de cada quien, depende de la voluntad de cada quien para cambiar y entender, mira, no somos perfectos, no somos robots, hay cosas que estamos haciendo bien, estamos ayudando en cierto punto, pero hay otras cosas que no estoy gestionando bien. De repente ayer tuve una ruptura de pareja, simplemente fue por una mala gestión en 90 segundos de mi ira y tuve un ataque de pánico o un acto impulsivo. Entonces allí hacer una pausa. Yo siempre le digo a mis pacientes lo que son las pausas, los breaks, los stops, los espacios, los silencios. Eso es necesario en la vida. A veces somos muy reactivos ante una situación que no nos gusta y esa pausa, ese silencio, ese stop nos va a llevar a una mejor elección, a una mejor decisión, a una mejor concientización y vamos a tener por consecuente, una mejor relación social o una mejor relación interpersonal en nuestro trabajo, con nuestros socios, con nuestros compañeros, con los empleados, con nuestra pareja, con un sistema familiar, en el colegio, con el profesor. Entonces, es demasiado importante entender que si todos pusiéramos un poquitico de ese granito de arena en trabajarnos nosotros día a día, nuestro mundo sería más empático, sería más compasivo. No llegaríamos al trabajo de repente con una situación mal gestionada. Y quizás contestarle mal a una persona. A una persona. Y eso va a afectar tu ámbito laboral. Ese día no voy a estar creativo. Ese día no voy a tener el foco de atención igual. Entonces, es como una cadena o una torrecita de dominó. Cuando algo realmente va a afectar todo lo que va a pasar en tu día. Ayer justamente tuve un live en Local, en el lugar donde yo hoy en día trabajo aquí en Caracas, en Las Mercedes, y hablábamos muchísimo de la creación de hábitos, la importancia de lo que son los hábitos en la vida y en la identidad de cada ser humano. Yo les decía a todos mis pacientes, mira, los hábitos que creas hoy determinas quién va a ser mañana. Y dentro de mi historia clínica, que siempre los pacientes llegan por primer ingreso a mi consulta, para mí lo más importante son cómo están tus 5 hábitos más importantes. Porque son el sueño, el orden, la alimentación, la actividad física y tus pensamientos, tu mente. Porque eso es lo que te va a definir. Tú al final del día te acuestas y tú vas a decir, estoy bien, no estoy bien, me siento alegre o no, dependiendo de todo lo que yo hice en el día. Entonces es importantísimo realmente eso, más allá de que sabemos que un hábito es una repetición constante de una acción o una conducta, más allá de eso es una manifestación visual de lo que va a ser tu vida, de cómo tú quieres moldearte. Entonces eso entra en parte también de la identidad. ¿Quién soy? ¿A dónde quiero ir? ¿Me gusta lo que estoy haciendo? Hacerte preguntas todos los días forma parte de un proceso de introspección que es fundamental para tu crecimiento como persona. Y que las personas, bueno, dentro de la dinámica, el ajetreo, ir, venir, buscar, si tienes hijos, quizás es como, bueno, total. Ese tiempo de sentarme quizás no lo tienen, pero es importante, bueno, entender que es necesario. Es necesario. Es necesario ya sea a cualquier hora del día, pero es importante, bueno, sentarse, analizarse y que mencionabas hace rato el tema de que, bueno, que el cerebro es perfecto y la conexión que tiene con el cuerpo, con las emociones también es perfecta y que uno debe entender también que esos hábitos de acuerdo a los científicos, bueno, está el tema de la neuroplasticidad, ¿sabes? Que mientras haces un hábito constantemente, bueno, el cerebro crea como esa ruta y quizás, bueno, no soy la especialista para explicarlo, pero bueno, crea esa ruta que es importante que las personas lo entiendan porque es como, bueno, tú eres quien forma como al final, lo que decías, cómo vas construyendo eso que eres. Eso que eres. Te voy a explicar de repente dos maneras o dos funcionamientos. El cerebro es tan perfecto que realmente va súper conectado, a veces hasta le digo a mis pacientes, cuidado, porque hoy en día el 80% de las grandes enfermedades como un cáncer vienen de una mala gestión, de un estrés, de una mala gestión, de una ruptura de hace mucho tiempo y voy almacenando eso en mi cuerpo. Entonces hoy en día podemos decir que un 80% de las grandes enfermedades son por temas emocionales, un 20% solamente son temas genéticos o biológicos. El cerebro trabaja como el chip de la computadora.
¿sí? O sea, vamos programando. Por eso es que hoy en día también escuchamos hay que romper patrones, hay que romper hábitos, hay que romper patrones generacionales, hay que romper creencias limitantes. ¿Por qué? Porque venimos programando desde infancia. Siempre le digo por lo menos a las mamás de mis adolescentes, qué importante es la etapa de los 9 meses de gestación, qué importante es la etapa de 0 a 7 años, porque estamos, aunque los niños son más moldeables, sí, y podemos moldear conductas a más temprana edad, es una etapa importante porque estamos creando la base de identidad, de personalidad. Moldeando. Eso. Entonces, es tan importante que vamos programando el cerebro a través de conductas. Por eso es que yo le digo a un adolescente, estamos a tiempo. A un adulto, cuando viene un adulto de 60 años o de 45 años, digo, mira, no es que no vamos a cambiar, pero nos va a llevar más tiempo. Porque vienes repitiendo una conducta que para ti ya es algo que normalizaste desde hace muchísimos años. Entonces va a llevar un tiempo. El cerebro y nuestro funcionamiento como ser humano tiene como 3 etapas. Lo que es la etapa de los pensamientos, la etapa de la sensación y las emociones y la etapa ya de la reacción, conducta o comportamiento. Entonces yo digo, qué importante es lo que tú vayas pensando. Porque ese pensamiento te va a generar una sensación, una emoción automático y enseguida una conducta, una reacción. Yo le digo a mis pacientes, si yo, no sé, hoy me levanté y pensé en el cheesecake que me comí hace una semana en tal restaurante, ¿cómo va a ser mi día? Automáticamente voy a tener una emoción, una sensación de placer, de alegría, quiero ir al restaurante, voy a estar motivada, tal. ¿Cuál va a ser mi conducta? Llamo a una amiga, vámonos a las 6 de la tarde al restaurante. Voy a estar todo el día en esa sensación de dopamina. Si yo me levanto y mi pensamiento es de muerte, mi pensamiento es que no voy a lograr algo, automáticamente la sensación, emoción, funcionamiento número 2, va a ser tristeza, ansiedad, angustia. ¿Y cuál va a ser mi conducta o comportamiento? Todo mi día voy a estar en una situación como de desmotivación, como de desánimo, como de no tengo el foco de atención en mi trabajo. Entonces, eso es sumamente importante. Los pensamientos obviamente no nos manejan a nosotros, pero sí es importante que nosotros realmente tengamos un buen manejo de pensamientos. Claro, tener allí ese control de los pensamientos. Y para hablar más acerca de esto y cómo también influye lo que pensamos y cómo podemos ir controlándolo, lo vamos a hacer luego de la pausa. Ya venimos. Gracias por seguir en sintonía de Argumentos, conversando con Isabela Sotillo y hablamos acerca de los pensamientos en la última parte y cómo es importante realmente controlar esos pensamientos y que tiene que ver mucho también con lo que yo alimento, qué es lo que estoy viendo, qué es lo que estoy escuchando, con quiénes me estoy rodeando, cómo cada uno de esos escenarios alimenta también esos pensamientos que tenemos y que no solamente es, bueno, los pensamientos que llegan por arte de magia. Sí, fíjate, bueno, eso va mucho en nuestras experiencias, en lo que acabas de decir, vamos haciendo día a día, por eso el tema de los hábitos es sumamente importante. Hacer una pausa, hacer una reflexión. Yo mando mucho hacer registro emocional diario. Es como cuando éramos pequeños y hacíamos un diario en la noche. Así. ¿Qué pasó en mi día? ¿Qué sentí? ¿Qué no sentí? ¿Me gustó? ¿No me gustó? ¿Qué me afectó? ¿Qué sostengo? ¿Qué gestiono? Todo esto para yo ir dándome cuenta, mira, o sea, aquí tengo que hacer un cambio. No, o aquí estoy bien y puedo seguir en esto. Con relaciones, con personas, en trabajo, en lo que sea. Ahora, el tema de los pensamientos es súper importante. Bueno, ahorita que ya les comenté como uno de los funcionamientos, ¿no? Y hay algo importantísimo, que es que está comprobado clínicamente que el 90% de nuestros pensamientos no están pasando. Solamente el 10%. O sea, imagínate la diferencia, el peso, ¿no? Entre un 90 y un 10. No es un 60-40, es un 90-10. El 90% de todo lo que se nos viene a la mente realmente no está pasando, sino que es o es un pasado, la P del pasado como digo yo, o la F del futuro, que es algo que yo no puedo cambiar ni borrar y es algo que yo tampoco puedo controlar porque no ha llegado, porque no es tangible. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona, así como expliqué anteriormente lo de gestión de emociones, me quedo ya no en la emoción, pero en el pensamiento? Me quedo allí en el vaso, en el pensamiento. Dándole vuelta. Dándole vuelta al pensamiento. Puedo pasar todo el día en ese pensamiento. Y cuando te vienes a dar cuenta es un pensamiento que no puedes controlar. Es uno de los ejercicios que más hago práctica en mis sesiones. Identifica, separa qué puedo controlar hoy en mi vida, de mi día, y qué no puedo controlar.
Lo que yo puedo controlar es lo que realmente está a mi alcance, es lo que está en mis manos, es lo que yo puedo palpar. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Si mis 5 sentidos se activan. Si tú y yo estamos aquí, yo puedo controlar ahorita el programa porque yo estoy hablando. ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente estoy utilizando mi lengua, mi tacto, estoy tocándome aquí las piernas, estoy escuchándote, te estoy viendo y estoy oliendo algo que está en el programa. Automáticamente es mi presente, lo puedo controlar. Si se me viene un pensamiento de, ¿y si mañana llueve y no puedo ir a mi clase de tenis? Eso es lo que no ha llegado, eso es algo que no sabes que va a pasar. Por supuesto, no tienes la respuesta a la mano, es algo que automáticamente, por mi gestión emocional o mi inteligencia emocional, tengo que soltar. La persona que empieza a lograr esa gestión en ese momento, ahí es donde el plano se vuelve mucho más claro, donde identifico ese escenario. Porque cuando la persona se acobija completamente a esos pensamientos, a ese 90%, allí es el momento que empieza la ansiedad. Allí es el momento en donde viene la torre de dominó. Si empieza la ansiedad, yo estuve todo el día en ese pensamiento en vez de invertir el tiempo en mi trabajo, en algo que yo tenía que hacer, algún documento. Entonces, fíjate, perdí mi tiempo, perdí mi energía, pasaron 24 horas y me quedé en ese pensamiento, que aún yo no tengo respuesta. Entonces, en ese momento es en donde tengo que enfocarme en lo único que está a mi control. De esa manera, todo se vuelve más claro. Y lo que es interesante de ese 90% que mencionas que, bueno, que no pasa, es que para el cuerpo es como si pasa. O sea, hay estudios que, bueno, reflejan que si tú tienes un pensamiento de algo que te da miedo, realmente el cuerpo lo asimila como si realmente es real y tú estás viviendo esa situación. Entonces, por eso, bueno, lo que mencionas es como, no solamente es que no pasa, es que tu cuerpo está sintiendo cada una de esas emociones que al final no le hacen bien. Y allí viene lo que te digo de la conexión entre mente y cuerpo. Fíjate como un pensamiento, aunque tú digas, bueno, aquí lo tengo, ¿qué puedo hacer? Automáticamente ya el cuerpo lo está recibiendo. Y ahí es donde viene la somatización del cuerpo, enseguida. Estoy todo el día cabizbaja, desanimada, empiezo a tener hormigueos en las manos y los pies, o empieza una migraña, o empieza una presión en el pecho, y ya te das cuenta que estabas en un momento ansioso. Y cuidado si no controlo un ataque de ansiedad, porque me voy más a lo profundo y viene, pues, por supuesto, un ataque de pánico. En donde en la película Intensamente 2, pues, Riley tuvo un ataque de pánico, no fue un ataque de ansiedad, fue un ataque de pánico en donde hay una despersonalización. Ella se disoció por un momento, donde ¿qué hago? Alegría, ansiedad, ¿qué controlo? No controlo quién soy, qué quiero, dónde? ¿Qué puedo controlar? Es donde uno hasta cambia el tono de voz. Claro, con mayor calma. Mayor calma. Ahora, pausa. Ese tema también de la ansiedad, justamente después de la pandemia también, no sé si es que aumentaron los casos de ansiedad o también aumentó por otro lado también el diagnóstico y el que las personas pudieran acudir realmente y se dieran cuenta, oye, estoy ya en un punto de ansiedad que no puedo manejar y necesito ayuda. Fíjate que, bueno, me encanta que hayas nombrado otra vez la pandemia como punto negativo o como punto positivo. Hablando en el punto negativo, sí, pues hubo muchos fallecidos, hubo muchas situaciones a nivel mundial, hubo muchos despertares en ataques de ansiedad, pero como tema positivo, pues pudimos asistir a terapia y pudimos entender que, hey, necesitamos ayuda, necesitamos una mejor gestión. Hay algo después de la pandemia que a mí me llamó mucho la atención, que fue como un switch o un 360 completamente en temas de pantallas, en temas de redes sociales. Y hoy en día, pues, a veces es bueno y a veces depende de cómo lo manejemos, el tener tanta facilidad a la mano. O sea, hablando hasta de la inteligencia artificial, o sea, hay muchas cosas que hace décadas, pues el otro día hablando con mis papás, ellos me decían, qué increíble que nosotros ni teníamos un Google Maps o un Waze, ¿sabes? Nosotros teníamos que trabajar ambos hemisferios para salir de mi casa y ver a dónde voy, qué calle, bueno, y eso todo, esa parte más didáctica se ha perdido un poco. Actualmente los colegios, bueno, tienen pantallas, todo esto, pero hay que saber manejarlo, o sea, hay que saber tener un poquito de equilibrio o restricción. ¿A qué medida, cuánto tiempo, cuántas horas un adolescente, ejemplo, va a estar en una pantalla? Eso es importante. Eso es importante. Y todos los efectos también que tiene el tema de, bueno, ese acceso a la pantalla, el tema del scroll, el tema de, bueno, todo se hace más rápido, más fácil. Todo lo tengo más fácil. Y saturación de información. Saturación de información y que te das cuenta y al final puedes estar en el teléfono una cantidad de horas porque vamos a estar súper claros. Todas estas aplicaciones, como el Instagram, el TikTok, todo esto, nos trae muchísimos beneficios si realmente lo sabemos manejar. Por lo menos mi 80% hoy en día de mis pacientes llegaron a mis consultas a través de un Instagram, a través de un reel, a través de un video, hicieron un clip. Son herramientas. Y esas herramientas buenas. las pudimos utilizar. Pero ¿a qué medida yo puedo estar unas 7, 8, 9 horas en un teléfono viendo información? ¿Qué tipo de información?
puedo ver qué tipo de información voy a consumir. Y ahí es donde yo tengo que empezar a identificar. No está mal yo abrir un Instagram porque hay muchas cosas que nos van a favorecer hoy en día a través de una red social. Información más rápida, generación de contenido, todo. Pero ¿hasta qué punto voy a estar yo allí? Claro, y que incluso a través de las redes sociales, bueno, uno puede conocer más acerca de la salud mental, de la gestión de emociones, pero es eso, cómo utilizo y que al final ese contenido que como ya venimos hablando también alimenta el tema de esos pensamientos y alimenta también parte de lo que hay en la mente. Nos vamos a la pausa, al regreso seguimos conversando con Isabela Sotillo. Seguimos conversando con Isabela Sotillo, psicólogo, y hablando de todo este tema de, bueno, de gestión de emociones, de los pensamientos, del trabajar los hábitos, al final, ¿cuáles son los resultados de trabajar cada una de esas áreas y de poder también avanzar, alcanzar nuestra meta? En tu caso eres atleta también, Sí. y que yo creo que el ser atleta requiere también de esa inteligencia emocional, de esa disciplina que también parte por cada uno de esos elementos que mencionamos. Sí. Bueno, fíjate, tocaste un tema que para mí es una de mis grandes pasiones y parte de mi vida, completamente aunado a mi profesión o mi trabajo. Pero el deporte me ha enseñado muchísimo y siempre se los hago entender a mis pacientes, sean atletas de alto rendimiento o simplemente, mira, estemos aquí para trabajar actividad física por salud mental, ¿okay? Así sea que nos movamos 30 minutos al día. Pero realmente, vuelvo y repito, para crear y llegar a este punto de saber dónde estoy y a dónde quiero, tenemos que primero conocernos. O sea, ¿cuál es mi sentido de vida? En psicología, el sentido de vida es la motivación primaria que tenga el hombre o la mujer desde el momento que yo me paro. Desde el momento que yo me levanto, realmente, ¿cuál es mi propósito hoy? ¿Qué es lo que a mí me levanta? ¿Qué es lo que a mí me enciende? ¿Qué es lo que a mí me mueve? Eso es lo más importante. Ya después de allí, tú tienes un sentido de vida, un cuadrante sentido de vida más claro y empiezas con metas, con objetivos. Yo siempre digo, si tú tienes algo en mente y tú no le colocas fecha, sigue siendo un deseo. Vamos a hacerlo un plan. Vamos a hacerlo objetivo. Las metas se establecen en primera persona, en presente y algo que sea real, con fecha. No es lo mismo yo decir, bueno, a mí me gustaría algún día correr un maratón de 42 kilómetros, a que tú digas, yo en agosto corro el maratón de Berlín. Es diferente. Claro, ya tienes una meta y tienes que Una prepararte. fecha, todo. Ya tu mente ya lo va a recibir de una manera diferente. De esas metas yo siempre las establezco como macros y micros. Las metas son macros, correr un maratón es un macro, pero eso es una meta que la estás viendo 6 meses, pero lo más importante es lo que tú hagas para llegar allí, ¿no? O sea, si no, yo lo sigo viendo como un deseo. Entonces, ¿cómo tú empiezas a establecer esos micros? Micro hábitos, microacciones. ¿Qué tengo que hacer yo para lograr ese maratón de 42 kilómetros? Bueno, puedes hacer muchas cosas. Desde mañana comprarte los zapatos que son, desde llamar a una amiga que esté en el running desde hace muchos años y te pueda enseñar, desde hacer sacrificios los fines de semana, desde empezar a correr 2 kilómetros hasta llegar a correr 7, 10K. Entonces son muchos micros que es lo que te va a llevar a lograr ese macro. Yo tengo unas siglas, un formato, un método que yo misma creé hace como 2 años y medio después de pandemia, que se llama ARM, ¿okay? La A de accionar, la R de obtener resultados y la M de motivación. Muchos pensamos que uno nace motivado y que todos los días vamos a estar motivados y pues no. Hay días más vulnerables, hay días en donde no estamos al 100, no nos sentimos sin energía. Sin energía, a lo mejor por algún tema emocional que está pasando en nuestra vida. Entonces lo más importante es empezar, accionar. Ahí viene la disciplina, ahí viene la resiliencia, ahí viene la constancia, ahí viene la repetición de hábitos. Cuando tú terminas tu día y tú viste tus acciones, eso te va a generar un resultado, mayormente es positivo. Y ese registro tuyo de logré y lo pude hacer es lo que te va a impulsar esa motivación. Entonces se vuelve como un movimiento cíclico. Eso es para todo, no nada más para los atletas, eso es para todo en la vida. Entonces Claro, es importante es algo de constancia, no es algo que, bueno, constancia. decidí hacerlo hoy y ya listo, no, es algo Y bueno, hablando progresivo. de los hábitos, ayer dije en el live justamente que un hábito, los últimos estudios lo comprobaron, puede tardar de 18 días a 254 días. Sin alarmarnos, pero entender que un hábito es esa construcción. El cuerpo está diseñado para lo rápido.
para las respuestas inmediatas. Por eso vamos por una comida chatarra, por eso vamos por una actividad sexual, por eso vamos por la procrastinación, que son hábitos que son más negativos que positivos, nos van a perjudicar. A la larga, nosotros queremos tener un estilo de vida sostenible en el tiempo y vámonos mejor por los hábitos pues, positivos, como meditar, como hacer ejercicio. Algo que al principio no será de tanta dopamina, que es la hormona del placer, pero nos va a llevar a resultados más grandes. Claro, y ahora también los estudios y muchos de los especialistas también en el ámbito psicológico hablan de eso, de que ahora hay una adicción a la dopamina. Sí. El tema de querer todo el tiempo esa necesidad. Gratificación instantánea. Hay que tener cuidado con la dopamina. Yo ahora tengo mucho cariño y también la respeto mucho. La dopamina y el cortisol. Bueno, el cortisol es la hormona del estrés. Ambos. Y la dopamina es la hormona del placer. Qué divino sentir placer por comerte algo que querías. Y la dopamina en el momento es así como que, mira, voy a Zara a comprarme algo. Eso te va a generar una dopamina. Voy a pedir un delivery. Eso te va a generar una dopamina. Pero la dopamina dura poco. Entonces, ¿cómo la manejo? Porque la felicidad, hace poco fue el Día Mundial de la Felicidad y hablaba de eso. La felicidad no es la dopamina. La felicidad es una construcción que lleva un tiempo, que lleva caídas. Todo esto que hemos mencionado. Todo esto que hemos mencionado. La felicidad no es una emoción como la de 90 segundos, como la alegría. No. La dopamina sí va más rápido, pero entonces, ¿cómo yo la manejo? La vida no es comer delivery todos los días. La vida no es tener intimidad sexual a cada rato. La vida no es procrastinar todo porque prefiero algo más rápido. Lo más rápido, claro. Entonces, dejar las tareas que no quiero para no luego. Quieres. Entonces sí, la vida es eso, la vida también es sacrificio, la vida es entender que son elecciones. Si tú quieres algo sostenible en el tiempo, tengo que trabajarlo. Y que requiere sacrificios. Sacrificios y pasos, de menos a más, de micro a macro. Claro, eso es importante considerarlo porque, bueno, como te digo, en la dinámica estamos, es como, bueno, a veces incluso en piloto automático, sí. A las personas les cuesta a veces como, bueno, centrarme en qué quiero tener, cómo tenerlo y en hacer esos esfuerzos para esa meta que quiero lograr. Para esa meta. Y por eso recalco mucho, cuando vayas a terapia o cuando vayan todos a terapia, Dios mediante, entender que todo lleva su tiempo. O sea, la primera consulta no es que voy a tener todas las respuestas que quiero y el psicólogo me va a arreglar la vida. No, el psicólogo está allí para ayudarte, para acompañarte profesionalmente, para darte las herramientas en su momento, porque sabemos cuándo sí y cuándo no, y cuál es la carga y cuál es tu motivo de consulta que más te pesa, pero realmente lleva un tiempo, lleva un proceso para conocerme mejor y entender esto es lo que yo tengo que cambiar. Sí, realmente tengo la voluntad de cambiar. Sí, creo que es uno de los ámbitos que más les cuesta hoy en día a las personas, el tema de los procesos. De los procesos. El tema del tiempo, el tema de, bueno, hay que ir paso por paso y no es que, bueno, de aquí ya llego a la meta final. Y eso es en todo. Yo siempre les coloco el ejemplo de construir un edificio. O sea, eso no se construye de la noche a la mañana y a ti te gustaría que el edificio esté sólido, que el edificio esté moderno, que el edificio esté bonito, que el edificio... Entonces, eso lleva un tiempo. Y entender que todo en la vida pues va de menos a más, de micro a macro. Claro, y que todo comienza también por ese trabajo interno que cada quien debe ir haciendo. Absolutamente todo. Por eso yo hago tanto énfasis en que realmente las personas tienen que conocerse demasiado. Hoy en día nos dejamos llevar por mucho que vemos, queremos copiar, el hábito de esta persona, ¿será que a mí me sirve? No. Sí, a veces también porque se ven las redes sociales, como decía, claro. Bueno, esta persona bien, este es el concepto de éxito, de pronto quiero eso y quizás no estoy profundizando, bueno, a mí ¿qué hay detrás de eso? ¿Y qué hay detrás de eso? Una cosa es admiración y otra cosa es querer encajar o pertenecer, más que ser. Eso es algo maravilloso que también podemos hablar del orden del ser humano. El ser, hacer y el obtener. Muchas veces hoy en día nos dejamos llevar por el tercer paso, que es el obtener, ¿no? O sea, por lo mismo, por lo que quiero ya obtener o conozco a esta persona por lo que tiene. Y realmente desconocemos completamente a la persona porque no nos fijamos primero en el ser. Y el ser, a donde tú vayas, eso siempre va a estar. Son tus virtudes, tu esencia, tu característica. Ese ser esas características te van a ayudar a hacer cosas. Y esas cosas pues te van a obtener resultados. Pero tenemos que tener en cuenta que ese orden es súper importante. Porque hoy en día vivimos en una sociedad o en un mundo en donde nos dejamos llevar mucho primero por el obtener. Claro, es lo primero. Y lo que ves y lo que quieres y lo que miro aquí y las redes sociales. Realmente es eso lo que se promueve. Nos corresponde ir a la pausa, pero al regreso seguimos conversando con Isabela. Ya venimos.
estamos ya en la última parte de nuestro programa de argumentos, conversando con Isabela Sotillo, psicólogo clínico, y me gustaría para esta última parte también conocer cómo ha sido o cómo ves ahora la experiencia con las consultas que trabajas con adolescentes y adultos. ¿Qué necesidades observas también quizás allí en ese conversar con los pacientes que de pronto, bueno, dirás, ahora quizás lo que más afecta es esto, lo que más estoy trabajando es esto? Ok, bueno, fíjate, trabajé con niños hace mucho tiempo, estuve como 5 años trabajando con niños en terapia lúdica, que es la terapia del juego, porque eran niños pequeños, eran de 0 a 7 años. Entonces, dentro de consulta, 45 minutos aproximadamente, trabajamos la terapia lúdica del juego. Después tomé la gran elección de quedarme con adolescentes, una etapa importantísima en nuestra vida, una de las etapas más complejas, ¿okay? Sí, Por se va manejar. definiendo la identidad. Se va definiendo la identidad, como Intensamente 2. Por eso Riley la colocan de 13 años, porque ahí es donde ella empieza a descubrir muchas cosas, no solamente en la parte hormonal, sino qué quiero, quién soy, me voy descubriendo en muchas cosas, qué me gusta, qué no me gusta, con quién comparto, qué veo, qué no veo. Entonces, esa es una etapa en donde el vínculo o el sistema, el núcleo familiar, es donde más tiene que estar presente. Y no hablo, cuando hablo de la presencia, no es que tenemos que estar siempre en familia funcional casados. Tengo muchísimos sistemas familiares en donde, bueno, hay divorcios, en donde a mí lo que más me importa es que haya presencia, tanto de papá como de mamá. Si no está papá, pues sería mamá, que le toca algún otro rol, o en este caso alguna tía, alguien del núcleo familiar, pero que haya demasiada presencia en ese adolescente. Hoy en día hay tantas pantallas, tantas cosas que vemos que antes no veíamos, que realmente tenemos que informarnos un poquitico más. O sea, yo sería partidaria que hasta en los colegios haya una materia de educación sexual, ejemplo. Porque hay escasez de eso y realmente hay adolescentes donde se abren más con sus papás, pero hay adolescentes en donde mejor me callo y no digo nada. Claro, y la educación que reciben es de las redes sociales. Es de las redes sociales. Entonces, ¿qué realmente veo? ¿Qué realmente estoy viendo yo por YouTube? O por TikTok, o por Instagram, o por Facebook, la red social que sea. Entonces, es más importante esa presencia cuando te busca el colegio, y cómo te fue, y cómo te sentiste, y qué tal la exposición, y qué comiste, con quién comiste en la mesa, qué te dijeron, y pudiste expresarte, ¿sí? ¿Qué te molestó? Cuéntame. Preguntas diariamente. Esa es la presencia dentro del sistema familiar, porque allí es donde estoy creando la identidad, y eso es algo importantísimo. O sea, es como una cuerdita realmente floja. Entonces decidimos o dejamos la cuerda floja y suponemos o asumimos o creamos una base realmente. Hay muchos temas, hay muchos motivos de consulta. Mira, tengo adolescentes desde una ausencia de papá o mamá, ¿okay? Desde una ruptura o papá y mamá se están divorciando. O mira, me gusta alguien, me gusta una chica o me gusta un chico y cómo lo manejo, qué está pasando, o bajé mis notas por algo que está pasando en mi casa, o mira, no sé qué estudiar, entonces remitimos a pruebas vocacionales, en donde mira, cuál es tu sentido de vida, cómo te ves. En la adolescencia se preguntan mucho, ¿y para dónde voy? Hay mucho miedo de, y voy a estudiar aquí, no voy a estudiar acá, y qué mira mejor, y no sé si estudiar esto o lo otro. Entonces, bueno, es un descubrimiento. La adolescencia es descubrirse. Y en temas de adulto, bueno, dependiendo de la necesidad de cada ser humano, hay muchos motivos de consulta, no hay uno más que otro. Realmente hay temas de autoestima en adultos, hay muchos temas pues, de rupturas de pareja, hay temas también del sistema familiar, hay también ciertos temas o casos muy comunes, pero en temas de duelo. O sea, realmente es mágico, o sea, el proceso de la psicología es mágico y nos adaptamos al paciente en base a sus necesidades en ese momento. Claro, y que es importante eso que menciones porque, bueno, no siempre tiene que ser algo complejo. Quizás como los casos más que quizás duelo, Sí, depresión crónica, de claro, pronto. o estrés crónico. Pero también es como, bueno, procesos más sencillos en la toma de decisiones, como decíamos, en la toma de, bueno, cómo gestiono esto que me está pasando. Herramientas que darles en el día a día, mucho en el trabajo. Cómo yo gestiono esto con algún jefe, con algún compañero de trabajo, me está pasando esto, no sé qué hacer, no sé qué pieza del rompecabezas mover primero. Hay casos más complejos, como tú dices, algún diagnóstico, alguna patología, algún proceso de duelo, muchos casos que he remitido a psiquiatras, que trabajamos en conjunto, porque por supuesto nosotros no medicamos. Entonces, bueno, es un mundo completamente hermoso, que realmente pues yo hago hoy en día mucho la invitación y aprovecho el momento y el espacio para realmente asistir a terapia. O sea, asistan a terapia, eso es, yo voy al psicólogo cada 2 semanas.
Uno, porque también soy ser humano, no soy un robot, y dos, porque también, bueno, escucho mucho y es mi manera también de despejar y soltar y drenar. Entonces es algo normal, el ser humano está aquí para vivir, pero yo siempre digo está aquí más para aprender. Entonces realmente nosotros somos seres evolutivos, somos seres constantes, somos seres cambiantes y todos los días de nuestra vida nosotros algo vamos a aprender, algo tenemos que mejorar, algo tenemos que cambiar, algo pudimos compartir con el de al lado. Entonces, eso es lo más bonito también de seres sociales y no seres individuales. Somos un mundo social. Claro, hoy en día también en la dinámica de nuestro país a veces es complejo para algunas personas decir, bueno, voy a acudir a un especialista, quizás no puedo pagar todas las sesiones. Sí, ¿qué recomendaciones también para esos casos podrías darle a las personas? Mira, una de mis prioridades es que el paciente realmente haga clic, haga ese match con su psicólogo. ¿Okay? Pasa mucho que a veces no me siento a gusto, prefiero cambiar. La idea es que sientas que es un lugar seguro. ¿Okay? Que te puedas abrir con esa persona, ¿okay? Porque la idea es que tú vayas para allá, por supuesto, que a abrir un espacio interno, una libertad interna. Sentirte tranquilo. Sentirte tranquilo. Hoy en día sí vivimos en donde algunos pueden costear sus consultas y otros no. Entonces, ¿qué recomiendo? Mira, primero poner prioridades. Si tú estás viendo que tu salud mental es tu prioridad, ¿en qué otras cosas? Entonces yo pongo pausa. ¿En qué otras cosas yo puedo ahorita ahorrar? Porque ahorita mi prioridad es ir semanal o quincenal o cada 3 semanas o una vez al mes a mi terapeuta. Así de simple. Y esa es una buena recomendación, como decías, porque bueno, quizás algunos dicen no puedo ir semanal, pero esta es opción, por lo menos quizás intentar ir mensual. Mensual, como una revisión. El terapeuta, bueno, yo también depende del caso, ya después de tantas sesiones, yo soy muy sincera y en eso soy muy profesional. Mira, no tienes que venir semanalmente. O sea, yo te puedo ver a ti cada 15 días. O de repente tengo un caso que digo, no, mira, o sea, si sea online, te voy a ver semanal. Hasta que yo vea el momento y sea partidario de, mira, ya sí, podemos gestionarlo un poquito con más de lapso de tiempo. Pero si tu salud, si ahorita te está afectando algo en tu vida, tu salud mental es prioridad. Sea como sea, tú no puedes, porque tengo muchos pacientes que a veces, no, yo voy pronto, y su vida sigue estando igual. Entonces, si yo no trabajo y me siento en mí a ponerme como una prioridad ir a terapia, mi vida va a seguir igual. Entonces, lo que yo veo que no está funcionando es porque esta raíz hay que trabajarla. Entonces, es momento de ir a terapia y poner mi vida a ver algunas cositas en pausa. Es cuestión de poner prioridades. Claro, de no seguir posponiendo, porque creo que pasa así como las consultas médicas, que bueno, la persona sabe que tiene que ir a una consulta y lo pospone, y es realmente, bueno, darle prioridad y que al final, como hablamos en todo el programa, los beneficios que eso genera para ese bienestar de las personas en cuanto a su ser y en cuanto a cómo se relacionan en su entorno, en el trabajo, en el colegio, en el entorno donde se deban manejar. Exactamente. Para eso, bueno, me gustaría tu mensaje final ya para despedir el programa. Bueno, mi mensaje final y el que siempre digo, la única persona que te va a acompañar por el resto de tu vida eres tú mismo. Entonces, esto no es un acto ni egoísta, ni yoísta, ni narcisista. Es que tú eres tu mayor prioridad ante cualquier situación que te esté pasando en tu vida. Entonces, los invito a todos pues, a asistir a terapia. Ese es el buen mensaje final. Y eso que mencionabas me recuerda algo que dice Margarita Pasos, que dice, bueno, la persona siempre se habla a sí mismo. O sea, decía, ¿con quién es la persona que tú más hablas? Decía, no es con tu mamá, no es con tu pareja, no es con tu hermano, es contigo mismo. Y entonces ella decía, internamente hay que mejorar ese diálogo interno y parte de eso que mencionabas. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti por la invitación. Tus redes sociales donde las personas te pueden ubicar. Claro, en Instagram, @IsabelaSotillo, y ahí está en mi biografía el Linktree con el número de contacto para cualquier consulta o paciente. Muchas gracias. Isabela Sotillo por estar en nuestro programa. Ella es de Valencia y psicólogo clínico. Ustedes, gracias por estar en sintonía de nuestro programa. Recuerde que este programa puede verlo en nuestro canal de YouTube Argumentos, en nuestras redes sociales @Argumentos y mi cuenta @Soriemi. Feliz tarde.